Eso es lento. Es un proceso lento y ha ido llegando. Pero digo que la episteme tiene mucho que ver de la posmodernidad con el franquismo y el catolicismo. Nosotros somos católicos por educación, más allá de por bautismo, y ese catolicismo contrarreformista desde el siglo XVII ha hecho que el yo lo escondamos. Somos seres muy pudorosos. Normalmente, los trapos sucios no nos gusta ventilarlos. Normalmente hablamos del vecino. Normalmente criticamos al niño del otro. Normalmente pero difícilmente nos autoanalizamos. Y desde luego lo que no hacemos es ventear nuestros dilemas morales, nuestros defectos. Decía Unamuno, no sé hablar sin unos ojos que me atiendan. No sé hablar sin unos ojos que me miren y un espíritu que me atienda. Yo no sé hablar si todos los ojos están mirando a Pepe. Porque desde aquí es que yo he visto toda la mirada para allá. Decía Unamuno eso, no sé hablar sin unos ojos que me miren y un espíritu que me atienda. Bueno, sí. Decía yo, por tanto, que es muy complicado que la autoficción triunfe cuando venimos de un país católico que sus miserias morales, sexuales, familiares, se han lavado dentro de casa. Exponer ese yo ha llegado cuando poco a poco nos hemos ido sacudiendo el polvo de la ortodoxia católica. Pero es que hay más. ¿Cuándo llega la autoficción? Cuando nosotros exponemos nuestro yo. Yo ya no hablo del policía, yo ya no hablo de Alfonso X, no hablo de lo externo, sino que hablo de mi yo. ¿Cuándo llega el yo a la literatura? En el momento en que la posmodernidad, la episteme actual, se caracteriza por el individualismo, que no está mal, el individualismo no está mal, pero es que ese individualismo en la sociedad actual ha devenido en el egoísmo y en el narcisismo. De hecho, han sido mal vistas por ciertas personas o cierta gente aquellas novelas colectivas, solidarias, sociales, que la crisis del 2008 ha generado, diciendo esto es de otro tiempo, esto me recuerda a Ferres, esto parece La Piqueta, esto parece el realismo de los años 50, y era el 2008-2010. La gente no quería esa novela, quería la histórica, quería... Y aún así ha habido ahí un nicho para ese tipo de novela, porque estamos en la época del individualismo, y en ese individualismo el escritor se cree que puede comunicar su yo a los demás porque va a interesar a los demás. Y empieza a escribir de sí mismo. Y eso se complica todavía más con las nuevas tecnologías. Las redes sociales han provocado en la actualidad una hipervisibilización de todos nosotros. Yo me hago una foto y la cuelgo en Instagram. Yo esta tarde estoy aquí y mañana estaré en el Facebook personal o en el... De forma que actualmente el yo no se está escondiendo como en otra época, sino que está dando la cara en las redes sociales. Y eso, como efecto dominó, ha provocado que el yo también llegue a la literatura. Y llega de forma muy diversa en la literatura del yo. De forma muy clara, cuando dice uno, escribo mis memorias o escribo un diario, yo hoy he estado en la Fundación Caballero Bonal a las 7 de la tarde, o de forma muy camuflada, cuando me invento a alguien que se parece a mí, que se llama como yo, que parece que tuvo la infancia que yo, podemos camuflar nuestro yo. Es decir, el registro puede ser diverso, pero en el fondo estamos sacando nuestro yo fuera. Y por último, habría que plantearse, porque yo he hablado con algunos amigos que son escritores, hasta qué punto esto no es también incapacidad para la inventio latina, incapacidad para imaginar mundos externos a uno. Por ejemplo, Eduardo Mendicuti, que es muy buen amigo, cuando él dice, es que yo no tengo, él lo dice así, no tengo imaginación, es que solamente sé hablar de mí, de lo que me pasa a mí, es que yo, y lo lleva diciendo 50 años, todas las novelas son las mías porque yo es que no sé imaginarme nada. Pues, ¿hasta qué punto el recurrir insistentemente a la autoficción no es una incapacidad para proponer asuntos que puedan interesar a todos los demás? Y a este respecto traigo aquí, por si al final sobraba tiempo,
un texto de Carlos Zanón que dice, ¿y a mí qué me importa? Donde dice, está muy bien la autoficción, sí es buena, pero como las voces y los ecos de Antonio Machado, ¿qué me importa a mí si un escritor come tomate los martes y pasta los domingos? Es lo que viene a decir aquí. Porque es verdad que la autoficción se ha dado ya en muchas caritas. Y hablaba yo de la hipervisibilización, es decir, nos gusta exponer, pero es que en la actualidad, más que exponer, nos gusta fisgonear. Y nos gusta dar una pasada por Instagram a ver quién ha colgado algo nuevo, ver los estados del WhatsApp a ver cómo está el mundo, ver cómo está el Facebook así, o ver el diario de Jerez, nada que viendo las caras. Nos gusta fisgonear. Y por tanto, el lector actual, en esta episteme postmoderna, también tiene una curiosidad por ver la vida del otro. La ventana indiscreta de Hitchcock está en la autoficción. ¿Qué le pasa a los demás? ¿Qué es lo que tienen los demás? ¿Son iguales que yo? ¿Tengo que fijarme en ellos? Bueno, pues todo ese conglomerado actual creo yo que explica el éxito de la autoficción, al margen de particularidades y de motivaciones personales de cada escritor, de cada autor. Así que esta primera parte del Congreso Novela y Vida quería dedicarla a reflexionar por qué los escritores están tan pesados, entre comillas, con su vida en la novela y plantear si hemos llegado con el Congreso del 2018 a la plenitud de esa modalidad narrativa o incluso al agotamiento por abuso. Porque a mí me da la impresión de que vamos a matar la leyenda de los huevos de oro de tanto, o vamos a secar el pozo de tanto autoficción. Bien, esa era la parte que quería reflexionar sobre el contenido. Y ahora quiero hablar de la estructura del Congreso de Turín. Que es lo mismo que decir que voy a hablar de Marta Sanz. El yo llegó a la literatura de forma moderna con los ensayos de Montaigne. Michel de Montaigne dice, yo soy mis ensayos, o mis ensayos soy yo. Con esto quería decir que él no sabía escribir si no se metía adentro. Luego vendrá Kant y dirá, no, crítica de la razón pura, pero luego vendrá otro y dirá, es imposible separar la razón del sujeto que razona, del sujeto pensante. Pues bien, es imposible separar el Congreso de 2008 del sujeto pensante Marta Sanz. Este Congreso está hecho a la medida de la forma de ser, de forma de trabajar, la forma de pensar de Marta Sanz. Los congresos son un buque insignia en el que colabora mucha gente y ha tenido que ir adaptándose a los tiempos para sobrevivir. Una de las adaptaciones últimas tuvo que ver con la designación de un comisario que llevara la voz cantante en la organización del programa. Lo hacía Fernando, José María, Pepa, entre todos, pero llegó un momento en que se buscaba una voz autorizada en la materia y se le encargaba que hiciera el congreso. Cuando se le encarga a Marta Sanz en el 2017 para que se celebre en el 2018, Marta Sanz está harta de periodistas y harta de limpiar el ego porque ha publicado clavículas que ha tenido un éxito descomunal en Anagrama y que justamente mete su vida, pasada por el filtro de la ficción, en la novela. Por tanto, se le encarga a alguien, bueno, y además ha reeditado hace 4 años, en el 2014, la lección de anatomía que antes había publicado en RBA. Por tanto, es uno de los pesos pesados de las autoridades en autoficción, en novela y vida. Y por eso la Fundación le encarga a ella esto. Y se pone con el programa. Cuando hacemos un análisis del programa, llegamos a algunas conclusiones que tienen que ver con Marta Sanz. Lo primero que llama la atención en las fotos, es que el programa que hizo Marta Sanz carecía de profesores. Ahí está el primero, el amigo Jordi Gracia, y luego aparezco yo presentando a Remedios Zafra y alguno más como presentador. Pero nadie para hablar. Todo lo contrario, por ejemplo, del que hizo Carlos García Gual cuando hizo el de novela histórica. Es igual que si yo hago un congreso, me lo encarga Pepa, yo donde tengo amigos y donde tengo conocidos en el mundo de lo académico, de los profesores, de la universidad, y tiraré de mi agenda. Marta Sanz es creadora, aunque ha dado clases en la universidad, aunque es doctora en filología y aunque ha dado 1 millón de talleres, es
pero monta un congreso de creadores, no de profesores. Y esa es la primera singularidad del Congreso Novela y Vida. Segunda característica. Cuando uno se mete en Facebook, lo he dicho yo antes, y te sugieren amistades, normalmente las amistades están en nuestra franja de edad. Nunca nos llega un chico de 18 años y te llega ahí y nunca te... Suele ser de tu franja de edad. Lo que se nota en este congreso es la juventud relativa, todo el mundo se va haciendo viejo, pero la juventud relativa de los conferenciantes. La Fundación Caballero Bonal ha tenido, yo decía antes, amplitud de mira en traer gente que no lo conocía ni Dios, en las sílabas del futuro, un congreso sobre qué será el futuro, y ha traído aquí a Premio Cervantes, que ya no tenían nada más que hacer, porque lo habían hecho todo en literatura, no tenían que demostrar nada más. Es decir, desde el más jovencito, desde el más pipiolo, al más veterano de la guerra. Pues este congreso se caracteriza, cuando vemos la foto, por la juventud de sus ponentes. Hay una edad media que ronda los 40 o incluso menos años. Y eso no lo tiene todos los congresos. No nos llama la atención, pero no lo tiene todos los congresos. Eso tiene que ver con el carácter de Marta, que se codea con la literatura joven. No por joven, sino porque es la que está rompiendo, proponiendo, haciendo cosas diferentes. Por eso decía que iba a hablar del congreso, pero ya esta última parte es hablar de la comisaría. Quiero decir que no soy joven. Bueno, otra de las características, y eso se ve en las actas, es que no hay ningún texto transcrito que se corresponda con una conferencia. No hay ningún texto académico. Todo el congreso, el programa, y ahora aquí, está estructurado a partir de mesas redondas, debates y conversaciones. Por tanto, es uno de los pocos congresos que realmente fue dialéctico. No fue profesoral, académico, de lección magistral ahí en el atril. Eso fue otro distintivo de este congreso. Fue montado en torno a conversaciones. La primera la hemos visto, la de Manolo Vilas con Jordi Gracia, y la última, la de Vicente Molina Fox, con la propia Marta Sanz. Y eso ahora se agradece al leer las actas, porque cuando leemos las actas realmente es una conversación entre dos autoridades en la materia, pero se lee casi como una novela, no como un artículo académico ilegible. Siguiente característica que yo observo. Marta Sanz lleva toda la vida peleando por la igualdad de hombres y mujeres. Y si hacemos un recuento, hay 10 participantes hombres y 10 participantes mujeres. Además de las Teniente O'Neill, ¿no? De Pepa Parra y Marta Sanz, ¿no? Pero, porque están en todo, ¿no? Pero como invitados, que hablen de su obra, hay 10 hombres y 10 mujeres. Lo he contado. Y yo creí que iba a dar 9-11, 12-9, pero ha dado 10. Bueno, pues eso también llama la atención. Luego, llama la atención otra característica de Marta Sanz. Yo conocí a Marta Sanz en las Islas Canarias, en un premio de narrativa en Fuerteventura. Desde entonces a esta parte han pasado unos cuantos años y iba a decir que nadie me ha hablado mal de ella, pero es que eso tampoco es preciso. Es que todo el mundo habla bien de ella, que no es lo mismo, porque te puedes callar. Y bueno, a lo mejor no te callas porque algo esconde. No, pero es que todo el mundo habla bien. Y eso, al organizar cosas de esta, es fundamental, porque el poder de convocatoria, el magnetismo, se multiplica. Los que estuvieron aquí son primeras figuras, pero hay que tener perspectiva histórica para saber que el que vino aquí a abrir el Congreso, Manuel Vilas, con Ordesa, era prácticamente imposible de pescar. Planeta lo tenía de un lado a otro, Manuel Vilas está en Estados Unidos, está en España, él también es reticente a estas cosas. Es decir, el poder de convencimiento de Marta Sanz se vio desde la primera a la última, Vicente Molina Fox. Bueno, eso también se debe a ello. Y finalmente, el Congreso se montó sobre presencias. Aquí hemos visto 10 y 10 y conversaciones, pero también sobre ausencia. Y creo que fue otro mérito, otra virtud de ese Congreso, contar con el documental que acababan de grabar José Ovejero y Edurne Portela y ponerlo aquí. Porque a las presencias físicas en esta mesa se sumó la voz de un montón, o sea, la mesa y un montón de gente, Hipólito, Navarra, que estaban ausentes en el Congreso, en la sala, pero presentes aquí. Por tanto, también tuvo el Congreso esa virtud
de sumarle a los 20 presentes, otros 20 ausentes. En fin, y podría seguir piropeando, pero no merece la pena, Marta, tanto. Así que prefiero callarme y recopilo lo que dije al principio. Este Novela y vida, también transcrito por Carmen, dirigido por Pepa, comisariado por Marta, no es más que una muestra del bien hacer durante 20 años de la Fundación Caballero Bonal, del buque insignia que es el Congreso. Así que bueno, y todo esto lo reflexioné para contároslo a vosotros también. Muchas gracias. Bueno, no sé muy bien, bueno, sí sé muy bien. En primer lugar, voy a agradecerle a Pepe Jurado su presentación, su exposición, pese a que no ha tenido en cuenta mi extrema juventud, se lo agradezco todo, y ahora además voy a entrar en conversación con algunas de las cosas que él ha expuesto. Siempre que vengo a la Fundación Caballero Bonal yo le tengo que agradecer muchísimo a Pepa Parra. Yo creo que Jerez tiene una joya que es la Fundación Caballero Bonal, pero creo que en el hecho de que esta joya brille, tiene mucho que ver Pepa. O sea, yo creo que Pepa es un buque insignia. Pepa curra como una loca como una loca no, como una cuerda, pero con mucha intensidad, ¿no? Cuando estaba hablando de José Jurado de la configuración del Congreso y estaba diciendo que este Congreso es Marta Sanz, y yo pensaba, claro, también los editores dicen que son su catálogo, también los escritores dicen que son su obra, y ahora hablaremos sobre ello. En realidad la estructura de este Congreso yo creo que fue una conversación entre Pepa y yo. Estoy yo, pero está mucho Pepa, o sea, porque como muy bien ha dicho Pepe, aquí todo Pepa y Pepe siempre, que es al final un trabalenguas terrible. Pepa es la sargento O'Neill o la teniente O'Neill. Pepa sabe mucho y Pepa también sabe mandar con dulzura. O sea, que eso también, o mandar con mano de seda. Entonces yo le agradezco muchísimo siempre a Pepa sus invitaciones. Quiero pues eso, dedicarle un recuerdo muy cariñoso a José Caballero Bonal. Quiero recordar que él también escribió géneros autobiográficos. Por ejemplo, Seix Barral recopiló sus libros autobiográficos en la novela de la memoria. Y el otro día, mirándolo en casa, y estos son de los cotilleos de la vida de los autores, que nos interesa tanto observar como mirones, como esos escayolados James Stewart de la ventana indiscreta. A mí ese libro me lo dedicó Pepe con unas palabras que eran: a Marta Sanz con los mejores abrazos y devociones. Y me pareció una cosa tan maravillosa que pensé, esto se lo voy a contar yo a todo el mundo. Porque ¿por qué me lo voy a guardar? Yo lo cuento. Pepa, a mí, cuando me llamó para comisariar este congreso, y a mí me encanta ser comisaria, desde entonces siempre que me ofrecen ser comisaria yo acepto. De hecho, en el último libro de Rafael Reig, que también es un escritor que muchas veces utiliza las autoficciones o los elementos de su propia vida para articular sus novelas, en esta novela de Rafael Reig, que se titula Amor intempestivo, yo salgo en las primeras páginas como la comisaria Sanz. Y entonces él me llamó por teléfono y me dijo: Marta, ¿te importa? Digo, no solo no me importa, sino que me encanta, ¿no? Me encanta verme en esta situación de comisariar, me imagino a mí mismo con esposas y me crezco. Entonces, Pepa me hizo un regalo. O sea, Pepa me hizo un regalo porque me dio la oportunidad de preparar un juguete en el que se podían de alguna manera concretar todas las cosas o las cosas que a mí más me habían interesado sobre el proceso de creación literaria a lo largo de mi vida. Y además me dio la oportunidad de poder conversar y reflexionar sobre esos asuntos
pues con otros escritores, con otras escritoras, a veces con algún profesor, como muy bien ha dicho José, que yo creo que tenían mucho que decir y con los que yo no siempre estoy de acuerdo. O sea, yo ahí con cosas que se recogen en las actas con las que no estoy de acuerdo, pero bueno, está muy bien. O sea, de eso se tratan las humanidades y los estudios humanísticos. Aquí nadie tiene la verdad ortodoxa, pero eso no significa que todo valga. Aquí y esa es la belleza, esa es probablemente la hermosura de los oficios a los que nosotros nos dedicamos. Entonces, yo recuerdo estos días en Jerez como un espacio de aprendizaje inmenso. Yo aprendí una barbaridad de lo que dijo Remedios Zafra, aprendí una barbaridad de la conversación entre Carlos Pardo y Natalia Carrero, aprendí una barbaridad de la conversación también entre Jordi Gracia, Manuel Villalona, todo el mundo. O sea, si dijera que de alguien no aprendí algo, estaría mintiendo. Porque yo recuerdo que yo siempre llevo un cuadernito y me pasé todo el congreso cogiendo notas. Las actas las podía haber hecho yo. Carmen, las has hecho mucho mejor que yo, pero yo aquí apuntando todo el rato, porque además, como era comisaria, me sentía una comisaria súper responsable. Digo, a ver aquí qué va a pasar, a ver que nadie se vaya a desmandar. Pero bueno, insisto, recogí multitud de ideas que yo luego he utilizado en conferencias, que he utilizado en charlas, que he utilizado en cursos. Y eso para mí, que se supone que de este tema sé un poquito, pues me estaba dando la pauta del nivel del congreso. Y de que estaba siendo un congreso que, claro, que aquí la gente no venía a monologar. Aquí teníamos un espacio de interlocución en el que crecíamos. Aquí estábamos conversando, y estábamos conversando de una manera bastante coloquial a veces sobre temas muy complejos. Cuando digo bastante coloquial a veces es que recuerdo con especial amor y terror una de las mesas que fue la protagonizada por Antonio Orejudo y Clara Usón, que se montó un pitote estupendo y es maravilloso que se pueda montar un pitote estupendo hablando de literatura del yo y de autoficción. Es una cosa como alucinante. Es que se notaba que nos importaba. Nos iba la vida en ello. Y hubo una intervención de Luis G. Martín que estaba en el público, que también fue una cosa absolutamente increíble. Entonces, yo lo recuerdo como un congreso muy vivo, con unas intervenciones muy lúcidas, del que todos aprendimos una barbaridad y que, como muy bien ha comentado José Jurado, se complementó con esas ausencias gracias al estupendo documental de Edurne Portela y José Ovejero, que se llamaba Vida y Ficción, que es un documental que yo utilicé durante varios años para dar clases sobre literatura española contemporánea con mis alumnos de la Universidad de los Mayores de la Complutense de Madrid. Y mis alumnos de la Complutense de Madrid, y vuelvo a enlazar con lo de la juventud, no conocían a la mayoría de los escritores, que tampoco es que fueran jovencillos, que de algún modo pues tienen una relevancia ahora en el campo literario. Yo quiero rescatar un poco de dónde viene mi interés por la autoficción, por la autobiografía, por los géneros autobiográficos. Y aquí no sé si voy a discrepar un poco con José Jurado, pero creo que vamos a utilizar una terminología un poco diferente. Yo no creo que escriba autoficción. Yo no me siento identificada con el concepto autoficción. A mí, mi objetivo, cuando me pongo a escribir un texto en el que mi yo como ser humano coincide con el yo de la voz narrativa, coincide con el yo del personaje, mi objetivo es escribir autobiografías. Textos autobiográficos, relatos autobiográficos. Y creo que hay una diferencia importante entre el concepto de autobiografía y el concepto de autoficción. Cuando hablamos de autoficción, el compromiso de quien escribe, el pacto que se firma con los lectores, con las lectoras de ese texto, tiene que ver con la verosimilitud. Tiene que ver con el hecho de que lo que yo os estoy contando para vosotros resulte creíble.
Sin embargo, cuando mi pretensión es escribir un texto autobiográfico, mi compromiso, y esto os va a sonar tremebundo, mi compromiso es con la verdad. Yo cuando escribo un texto autobiográfico voy buscando la verdad, pero voy buscando la verdad no de una manera dogmática, no de una manera teológica, sino que voy buscando la verdad como un horizonte de conocimiento, como un horizonte de progreso, como un horizonte de utopía, que al mismo tiempo lo que está activando es una visión sobre el lenguaje no escéptica. En la época de la posmodernidad, que también ha descrito José Jurado, Pepe Jurado, se puso muchas veces en tela de juicio la capacidad del lenguaje para dar cuenta de lo real. En la época de la posmodernidad se subrayaron mucho los relativismos, las dispersiones, la fragmentación. Se perdió lo que se llama el optimismo cognoscitivo. Si el concepto de verdad se diluye, eso significa, y fijaos que la verdad es una manera de decir respecto a la realidad. Si el concepto de verdad se diluye, yo me convierto muchas veces en un ser humano escéptico. Y el escepticismo es una de las marcas de la posmodernidad. Entonces, yo como escritora del yo, desde que comencé a escribir estos libros autobiográficos, tenía en mi cabeza dos referentes que no son tan antagónicos. Por una parte, lo que ha comentado Pepe, que vivíamos en una sociedad pudibunda y falsamente pudorosa y marcado por una moral nacional católica en la que las faltas de humildad eran pecado de soberbia. Y hablar del propio cuerpo y desde la propia voz podía ser algo absolutamente penalizado. Entonces, en ese sentido, yo quería enfrentar mi discurso contra ese discurso que para mí es mojigato y falsario. Y luego explicaré por qué me parece mojigato y falsario. Pero por otra parte, también yo quería escribir textos autobiográficos porque me parecía eso, que se estaba diluyendo la confianza en la razón, la confianza en la racionalidad, la confianza en la verdad, la confianza en las ideas, la confianza en la utopía. Y yo soy una escritora utópica, porque soy una escritora marxista. Entonces, fijaos que esto es curioso, porque se supone que desde la escritura del yo, que es aparentemente individualista, que es aparentemente narcisista, no se puede tener en la cabeza lo que llamamos el común. Bueno, cuando yo escribo sobre mí, cuando yo escribo sobre mi clavícula, cuando yo escribo sobre mi cuerpo desnudo frente a un espejo cuando cumplo 40 años, yo creo que el yo es una forma de la primera persona del plural. Cuando yo escribo la lección de anatomía, yo creo que la lección de anatomía es una lección de geografía e historia. Cuando yo escribo ese tipo de textos, yo lo que estoy intentando es un poco activar esa máxima que ahora está tan de moda, que se toma prestada de una escritora feminista estadounidense que se llama Kate Millett, esa máxima de que lo personal es político. Cuando yo escribo de lo que pasa entre las cuatro paredes de mi habitación, yo estoy reflejando las violencias sistémicas y estoy hablando de lo que nos pasa a todos. Y os voy a compartir con vosotros una curiosidad relativa a la recepción de Clavícula. Clavícula, como muy bien ha dicho Pepe, es uno de los libros que a mí me conceden cierta notoriedad y me hacen llegar a un público más amplio. Clavícula es la historia de una señora
que está viviendo su menopausia precoz, yo, en aquel momento ya la tengo superada, ya, bueno, ya de precoz nada, ya no tengo ni sofocos por no tener, ya ni tengo de eso. Entonces, que está viviendo su menopausia precoz de una manera llena de terrores, llena de miedos, llena de inseguridades. Con esto no quiero decir que todo el mundo tenga que tener la misma experiencia, yo estoy contando la mía. Y estoy contando que en ese momento en el que yo me siento físicamente vulnerable, en ese proceso de transformación, en ese proceso de crisis, pues a mí me empieza a doler aquí un hueso de la clavícula y de repente me doy cuenta de que mi dolor físico no se puede separar de mi dolor psíquico ni de mi dolor económico y social. Porque yo tengo miedo. Tengo miedo de morirme, como todo el mundo. Tengo miedo de enfermar. Tengo miedo de que mi enfermedad sea dolorosa. Tengo miedo de quedarme sola. Tengo miedo de que mi marido me deje. Tengo miedo de la orfandad. Tengo miedo de no tener dinero suficiente como para poder pasar una vejez digna. Todo eso, lo económico, lo social, lo psicológico, lo físico, están absolutamente interrelacionados en la voz de esa mujer que habla en clavícula, que soy yo. Fijaos hasta qué punto soy yo la persona que habla en clavícula, que Clavícula es un libro escrito sin premeditación. Es un libro que no surge de la idea de voy a escribir un libro, sino que es un libro que surge de la creencia, de la convicción en que la escritura tiene una dimensión terapéutica. Entonces, a mí me está doliendo la clavícula, yo estoy muy desconcertada con las cosas que me ocurren y entonces empiezo a escribir para poner orden en la incertidumbre, para poner orden en lo que yo siento que es la fragmentación de mi cuerpo y de mi vida, para poner orden en mis terrores. Y yo voy escribiendo de una manera absolutamente dispersa, desordenada. Voy, por ejemplo, una vez a la Feria del Libro de Cádiz y recuerdo que me entró un ataque de ansiedad terrible en el hotel y escribí un texto que me salvó. Pude ir a la mesa sobre novela negra de la Feria del Libro de Cádiz, creo que porque escribí ese texto. Entonces, yo iba escribiendo cosas dispersas y solo cuando pasó bastante tiempo me di cuenta de que esos materiales dispersos, que eran el reflejo de mi cuerpo roto, yo les podía dar una especie de apariencia fragmentada y apariencia híbrida que fuera un libro. ¿Y por qué hice eso? Pues porque me llegué un poco a la conclusión de que lo que me pasaba a mí no me pasaba solo a mí. Lo que me pasaba a mí le pasaba a mucha gente. Y no solamente a mujeres menopáusicas. La mujer menopáusica que yo era, la mujer menopáusica que hablaba en primera persona en ese libro, era una metáfora, uno de los juegos de espejos de los que se sirve la literatura para hablar de algo más general. Y, por ejemplo, ya esto es a lo que iba cuando os hablaba de que iba a contaros una anécdota, Clavícula fue un libro que tuvo una recepción extraordinaria entre hombres jóvenes. Que había gente que se quedaba muy sorprendida. ¿Por qué tuvo esa recepción extraordinaria entre hombres jóvenes? Porque los hombres jóvenes se reconocieron en una especie de fragilidad social, en el miedo al futuro, en la falta de horizonte, en la pérdida de significado de una vida. Y os aseguro que yo en la Feria del Libro de Madrid, ese libro se lo firmé a muchísimos hombres con edades comprendidas entre los 20 y 30 años. Y me quedé atónita. Pero sucedió. Entonces, eso es un poco un ejemplo de cómo cuando tú estás hablando de ti, de yo mimé conmigo, no estás hablando solamente de yo mimé conmigo, estás hablando de algo, insisto, mucho más general. Lecciones de anatomía como lecciones de geografía e historia, el yo como primera persona del plural. Y luego hay otra cosa que a mí me lleva a seguir practicando y experimentando con el mundo de la literatura autobiográfica.
Y esto es un tema que lo podemos tener como debate y conversación para cuando vosotros queráis. ¿Por qué mi vida es menos interesante que la de Madame Bovary? ¿Por qué los personajes de ficción tienen un estatus de legitimidad mayor en la literatura? ¿Por qué? ¿Por qué es más literaria una obra no basada en hechos reales que una basada en hechos reales? ¿Por qué José Jurado es menos importante que Gregorio Samsa? Entonces, el problema no es que la realidad o irrealidad en la que se esté basando un libro tenga un nombre y un apellido reconocibles en el mundo, o sea, el fruto de la ficción pura, que no hay ficción pura, por otro lado, pero esto es otro asunto. Sino el problema es que la literatura se convierte en literatura según el estilo. La literatura se convierte en literatura cuando quien la practica está utilizando unos modos de representación que convierten en texto literario eso que están contando. Que puedo ser yo o que puede ser Sancho Panza. Que puede ser fruto de la imaginación o que puede ser fruto de mi cotidianidad en mi casa y en las pelusas de mis esquinas. El problema es qué palabras elijo yo para contar eso y cómo en la literatura el estilo termina siendo lo que se cuenta. Entonces, a mí cuando se establece un poco el debate entre autobiografía, autoficción, textos de ficción, tal y cual, a mí me da igual. Yo creo que de lo que se trata es de hacerlo bien. De tener en la cabeza la idea de que en la literatura el fondo y la forma son dos dimensiones absolutamente indisolubles y que, de algún modo, quienes escribimos nunca nos podemos desprender, y eso aparece muy bien reflejado en estas actas y apareció muy bien reflejado en el Congreso, nunca nos desprendemos de lo que somos. Y al final nos retratamos en todas nuestras producciones. Yo me retrato en mis textos autobiográficos. Yo soy la Marta Sanz que aparece contada en la lección de anatomía. Y soy la Marta Sanz de clavícula. Y soy la Marta Sanz que acaba de publicar utilizando Instagram parte de mí. Que es un relato autobiográfico que precisamente hace parodia de ese exhibicionismo del que hablaba Pepe, que a veces, que sistemáticamente se utiliza en Instagram como medio de publicitación, ¿no? Yo soy esa Marta Sanz, pero ojo, mucho cuidado, ¿eh? Y esta es una expresión que también utilizo siempre. A mí se me ve toda la patita por debajo de la puerta y se sabe perfectamente quién soy yo si alguien lee farándula. Y en farándula no hay ningún personaje que se llame Marta Sanz. En farándula están Arturo Valls y está Natalia de Miguel y está Valeria Falcón. No está Marta Sanz. Y Marta Sanz también está enseñando su patita o su pezuñita cuando escribe Animales domésticos o cuando escribe la trilogía del detective Arturo Zarco. Entonces, yo no puedo liberarme de lo que Adrienne Rich llama las geografías de mi escritura. Yo no me puedo liberar del hecho de ser una mujer. Yo no me puedo liberar del hecho de haber nacido en Madrid, en el año 1967, de que mi abuelo fuera un mecánico, de que mi padre sea un profesional liberal y mi madre también. Yo no me puedo liberar de que soy doctora en filología hispánica. Y sé muchas cosas. Sé lo que es un anacolúton, por ejemplo, y cosas peores, que suenan a enfermedades hepáticas. Yo no me puedo liberar de eso. Lo que ocurre es que luego eso que conforma mi cosmovisión, que conforma mi ideología, que conforma el catálogo de pequeñas cosas de la realidad que escucho, que oigo porque me duelen, porque me están doliendo, eso yo luego lo puedo hacer que calcifique en una obra
autobiográfica o en una obra de ficción. Y como soy una señora que no estoy tocada por el dedo de Dios, sino que lo que hago es practicar un oficio, mi obligación es conocer los resortes de mi oficio e intentarlo hacer lo mejor que puedo cada vez, sabiendo cuáles son los códigos y las claves de un género, los códigos y las claves de otro género. Pero naturalmente que lo que desayuno por las mañanas importa mucho. Y si estoy estreñida o no, también. Y por llevar la cosa ya al terreno de la escatología. Entonces, aprendemos, en la literatura hay un doble movimiento. Yo últimamente utilizo mucho esta expresión, esta metáfora porque me gusta, ¿no? Yo creo que en los libros que escribimos nos ensimismamos mucho, porque todo el mundo se mira el ombligo, en la medida en la que te estás mirando las tripas y estás analizando tus fantasmas y estás analizando los fantasmas del mundo en el que vives y estás revisando, pues eso, los puntos oscuros de tu biografía y de la realidad. Entonces, cuando estás escribiendo te ensimismas, pero a la vez también lo que haces cuando construyes personajes de ficción es enajenarte. Y cuando te enajenas y sales de ti, aprendes cosas. Yo, por ejemplo, cuando estaba escribiendo Pequeñas Mujeres Rojas, el hecho de construir una voz polifónica, que era la voz de los niños perdidos y las mujeres muertas, ese grupo de seres humanos olvidados debajo de la tierra y debajo de la fosa, el hecho de ponerme en esa tesitura, el hecho de ponerme en esa mentalidad, que además era una mentalidad múltiple y coral, pues a mí me hizo ampliar mi punto de vista. Entonces, aprendemos de la ficción, aprendemos del salir hacia afuera a través de nuestros personajes de ficción, pero también aprendemos del meternos dentro. O sea, hay una especie de movimiento centrífugo y centrípeto que yo creo que alimenta toda la literatura y que es enriquecedor y que es maravilloso y que es un poco, insisto, fundamental para entender nuestro trabajo. Volviendo a lo de la verdad, voy a contar una última cosa y si queréis luego podemos conversar o lo que sea. Fijaos, cuando yo cumplí 50 años, hace muy poco tiempo, mi primer editor, que había sido mi profesor también, que es Constantino Bertolo, me regaló una cajita de madera que ponía por fuera Constantinadas. Y en esa cajita de madera que ponía fuera Constantinadas había 49 rollitos de papel minúsculo y en cada uno de esos rollitos de papel minúsculo había una máxima literaria que para él era valiosa. Había una especialmente valiosa que en lugar de ser un rollito sin cobertura, estaba rodeado como de una especie de lámina dorada. Esa era, como por decirlo, la piedra filosofal de eso que él me quería entregar a mí como enseñanzas para mis 50 años. Bueno, pues cuando abrí ese rollito había una frase que decía: la ficción es verdad. Claro, yo pensé, ¿qué me está haciendo Constantino? ¿Constantino se está metiendo conmigo porque yo escribo no ficciones? ¿O me está contando otra cosa? En realidad me estaba contando otra cosa. En realidad lo que me estaba contando es que cuando hablamos de ficciones literarias, cuando hablamos de imaginación, cuando hablamos de fantasía, cuando hablamos de inventiva literaria, por una parte estamos hablando de cómo las palabras se combinan en un texto para representar esa realidad y cómo esa combinatoria de las palabras en el texto para representar la realidad
añade un punto de vista ideológico sobre la realidad. No es lo mismo contar una escena de pobreza hermoseándola y estilizándola que contar una escena de pobreza recrudeciéndola o intentando ser objetivo. Entonces, fijaos hasta qué punto el lenguaje añade cosas a lo que se ve. Pero es que además de eso, es que claro, cuando yo estoy leyendo un texto, aunque el texto me esté hablando de burros que vuelan, o aunque el texto me esté hablando de la bruja novata que se sube en una escoba y arregla no sé cuántos conflictos en el escenario bélico de la Segunda Guerra Mundial, yo qué sé, o Alicia que se desliza por el agujero a saber a dónde llega, cuando yo estoy leyendo esas cosas imaginarias, pues resulta que eso termina siendo verdad porque termina formando parte de mí, porque termina formando parte de mi manera de sentir y de mi manera de ver la realidad y de mi manera de hacer juicios de valor o de mis conceptos, de lo que yo pienso que debe ser el amor o la bondad o la crueldad. Entonces, las ficciones terminan formando parte, desde un punto de vista completamente materialista, terminan formando parte de nuestro cuerpo. Y nuestro cuerpo es una realidad. Entonces, frente a la idea, fijaos que esto además está muy implantado en la literatura, una idea borgiana, una idea de Jorge Luis Borges, de que todos son ficciones, de que la teología es una ficción, la literatura es una ficción, los sistemas filosóficos son una ficción, la ciencia es una ficción, frente a la idea de que probablemente el mundo en el que vivimos es una ficción y quizás seamos el sueño del sueño de un hombre que está soñando, todo es intangible, todo es inmaterial. Yo intento poner en práctica una forma de la literatura que tiene que ver con la idea de que todo es verdad, hasta las ficciones. Y por eso las ficciones importan, porque las ficciones se nos meten en la carne y porque las ficciones intervienen en lo real y pueden llegar a transformarlo. Y de ahí viene mi optimismo frente a la palabra, frente al lenguaje, frente a la literatura. O sea, frente a una idea que se consolidó mucho en la época de la posmodernidad de la literatura única y exclusivamente como juego, como amenidad, como cosa intrascendente, como imposibilidad de contar nada que fuera original porque todo estaba ya contado, pues frente a esa idea yo me exijo buscar un lenguaje nuevo para una realidad mutante. Y que ese lenguaje nuevo para una realidad mutante pues sea algo diferente. Y creo que en esa línea, esa es la línea de los nuevos realismos españoles, por ejemplo Isaac Rosa, que también lo ha estudiado Pepe Jurado muy bien, yo creo que vamos por ese camino, establecemos así como una especie de sintonía, utilizando distintas fórmulas, utilizando distintos géneros, utilizando novela, poesía, géneros autobiográficos, géneros fantásticos, ciencia ficción, terror, muchas cosas, pero con esa idea en la cabeza. Por último, deciros que en estos tiempos yo una de las cosas que más celebro cuando pasó el Congreso es que le concedieran el premio Formentor de Literatura a Annie Ernaux. Annie Ernaux, que es una escritora francesa absolutamente maravillosa, que tenéis títulos como La mujer helada, otro que se llama, me parece, bueno, no voy a decir más títulos porque seguro que me voy a equivocar y voy a meter la pata y no me da la gana, no quiero, ¿no? Entonces, por ejemplo, La mujer helada, ¿no? Y yo recomiendo mucho que leáis a Annie Ernaux porque yo creo que lo que hace Annie Ernaux es intentar buscar un orden en su desconcierto, un orden en su vida a través de palabras. A través de palabras que una puede sentir como un lenguaje suficiente o insuficiente, como decía Jorge Guillén, pero utiliza la literatura como una herramienta de conocimiento y habla de ella.
Y esa herramienta de conocimiento que habla de ella, en realidad está hablando de todas nosotras y de todos nosotros. Entonces ese es mi interés fundamental por la literatura autobiográfica, la autoficción, la literatura en general, y ese es el motivo por el cual nunca le agradeceré lo bastante a Pepa Parra el pedazo de oportunidad que me dio para que yo pudiera seguir dándole vueltas a la cabeza con mis compañeras y con mis compañeros de trabajo y de escritura idiográfica. Y esto es un poco lo que yo quería compartir con vosotros. Yo voy a seguir escribiendo autobiografías y autoficciones, Pepe, a coporro. O sea, ya te lo digo. Esto ya... Que se satura el... Oye, que se sature. O sea, yo creo que cada uno tiene que ser honesto con lo que cree que debo hacer, y yo de momento creo que en este camino todavía tengo cosas que contar. Yo creo que en realidad la honestidad de los escritores tiene que ver con el ser consciente de que tienes cosas que contar, compartir con los demás, establecer esos hilos de conversación y pues eso, pues intentar jugar lo mejor que puedas a las reglas del juego de tu oficio, y ya está, y no hay más, y creo que no hay que darle más vueltas a esto absolutamente sí o esto absolutamente no. Y no lo digo por lo que ha dicho Pepe, lo digo porque hay muchas veces que yo leo ese tipo de polémicas en los periódicos y pienso, qué manera tan bonita de publicitar la literatura. La verdad es que la literatura siempre se ha publicitado desde la polémica, también hay que decirlo, ¿no? Entonces hay que crear como falsas tensiones o falsos problemas conceptuales para que alguien a veces se fije en nosotros. Entonces creo que va un poco por ahí el rollo de las autoficciones. Y bueno, pues que nada más, que muchísimas gracias a todas y a todos por haber venido aquí esta tarde. Muchísimas gracias a Pepa, muchísimas gracias a Pepe, muchísimas gracias a Paco, muchísimas gracias a Fernando, que siempre viene y él sabe que yo lo quiero con todo mi corazón, y a Ricardo, que está por ahí también apoyado en el quicio de la mancebía casi, y a Carmen, que nos ha transcrito unas actas, pero absolutamente todas fenomenales, ¿eh? Y como siempre también a Nati, que está ahí al fondo, ¿eh? Cuidando de que quienes escribimos tengamos algo que llevarnos a la boca, que esto también es importante, ¿eh? Otro día tenemos que hacer un congreso sobre literatura y dinero. Esto es importante, hablar de dinero, que parece que los que nos dedicamos a la literatura no podemos hablar de dinero. Pues no, tenemos, porque supuestamente somos arcángeles, ya sabéis, ¿no? Y nos alimentamos de, no sé, de foie gras de San Pedro o algo así. Pues no, es una cosa. Muchas gracias.